Un momento. A menos que hayas vivido debajo de una piedra los últimos meses, seguramente habrá del hallazgo científico más importante de los últimos años, que es la supuesta desextinción o clonación del lobo terrible. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de esto? ¿Es como dicen algunos en la comunidad científica y divulgativa, un fraude, una exageración? Bueno, hoy intentaremos explicar a fondo todo, no solamente sobre esta clonación, sino también sobre el verdadero Enosion virus. Antecedentes. Los primeros restos fósiles de este lucho prehistórico fueron encontrados a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, siendo el mejor identificado el espécimen del año de 1854, quien dio origen a su clasificación. El hallazgo constataba de una mandíbula, recolectada por el geólogo y coleccionista Joseph Granville, y posteriormente estudiada y clasificada por el célebre paleontólogo Joseph Leidy, quien también incursionaría en las ciencias forenses, la parasitología y la botánica. Este raro holotipo hoy se encuentra conservado en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Tras este importante hallazgo, le seguirían una serie de descubrimientos adicionales, restos parciales, fragmentarios y casi completos de varios lobos similares, que llevaría a un estado de clasificaciones y reclasificaciones y correcciones que hasta hoy en día siguen sonando, incluyendo el nombre con el que originalmente y popularmente se le solía asociar más al lobo terrible o gigante, el nombre de Canis dirus, hoy en día considerado inválido. Después de una serie de hallazgos aislados, no sería sino hasta comienzos del siglo XX, más precisamente a partir del año de 1918, que uno de los primeros paleontólogos y conservacionistas en extraer fósiles del hoy célebre Rancho La Brea de Los Ángeles, California, John Campbell Marian, se empezarían a encontrar restos cada vez más completos del esqueleto del animal. Como dato curioso, el Rancho La Brea hoy en día es reconocido como el foso asfáltico más explotado y rico en fósiles del mundo, donde se han encontrado una gran variedad de especímenes de la llamada megafauna prehistórica: mastodontes, bisontes, dientes de sable y por supuesto una gran variedad de cánidos como Enosion son solo un ejemplo de todo lo que se ha encontrado en él. Pero también es importante recalcar que no es la única fosa asfáltica del mundo, y que por ejemplo las dos más grandes del mundo se encuentran en Venezuela, que son Breal Orocual y el Foso de Guanaco. Desde entonces, una gran cantidad de equipos científicos han investigado y recolectado gran variedad de especímenes en el área. Pero lamentablemente, por motivos de tiempo, no podré mencionarlos a todos. Sin embargo, fue gracias a esta acumulación de trabajo y esfuerzo que finalmente, a mediados del año 2021, se logró una clasificación definitiva del género y especie del lobo terrible, hoy conocida como Enosion dirus. Hábitat, hábitos y vida. Enosion vivió durante el Pleistoceno del actual periodo cuaternario de la era Cenozoica. Aunque existen dos especímenes raros, uno del año 2008 y otro del año 2029, el primero descubierto en Francia y el segundo en China respectivamente, la abrumadora evidencia fósil indica que vivió a lo largo de toda América, distribuyéndose desde Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México, Venezuela, Perú, Chile y Bolivia, más algunos hallazgos en las pampas argentinas. Pero es en Norteamérica, más precisamente en el Rancho La Brea de Los Ángeles, California, donde se han encontrado la mayoría de los ejemplares, cerca de unos 3.500 esqueletos casi completos. Gracias a todo este material es que hoy en día los paleontólogos pueden suponer parte del modus vivendi de este animal. Es casi seguro que vivían en manadas sociables, muy similares a la de los lobos actuales, y que cazaban en grupos. Habitaban en praderas y estepas durante la era glacial, y dado su musculatura y dentición más fuerte en comparación a la de los lobos modernos, ocupaba un nicho ecológico muy similar al de las actuales hienas africanas.
Entre las presas comprobadas del lobo terrible mayormente tenemos a caballos, y en menor grado bisontes, perezosos, mastodontes y camellos. Filogenia. Como es común en estos casos, establecer las relaciones filogenéticas exactas de Nocion es un tema que no está exento de debate, incluso a pesar de los recientes logros de la empresa Colossal, del cual hablaremos más adelante en el video. Pero tratemos de partir de la base de que los actuales lobos y similares provienen de un gran orden, el orden Carnivora, o también denominados como carnívoros verdaderos. Esto para diferenciarlos del nombre genérico carnívoro, que suele ser utilizado para denominar a cualquier animal vivo o extinto que coma carne o deprede. Formando estos a su vez parte del suborden o grupo de los caniformes o Caniformia, que abarca a todos esos mamíferos carnívoros de hocico largo y uñas no retráctiles, y abarca desde cánidos, osos, prosiónidos, focas, comadrejas, entre otros. Por supuesto, todo desde un punto de vista muy generalista, ya que el suborden de caniformes abarca una gran cantidad de especies, géneros y hasta familias enteras hoy extintas, como por ejemplo los ancestrales miacoideos, un tipo de carnívoros mamíferos primitivos, la subfamilia Hesperocillonine, compuesta por varios cánidos basales como Mesocion, Hesperocion, los anficiónidos o perros osos, la subfamilia Orophagyne, que a términos prácticos podríamos considerar como los verdaderos lobos gigantes, destacando entre ellos el célebre Epicion, un enorme mamífero depredador con dientes capaces de destrozar huesos y de tamaño similar al de un león moderno, hasta los primeros ancestros de los auténticos cánidos, como lo fueron Leptosium gregory y Leptosium delicatus, siendo este último probablemente el cánido más pequeño que ha existido, similar a un zorro con un peso de 400 gramos y un tamaño incluso inferior al de un chihuahua moderno, dejando a este pequeño sinvergüenza como el punto de partida del gran linaje de los caninos, compuestos hoy en día por los géneros Canis, que abarca lobos, coyotes, chacales, perros salvajes y nuestros queridos amigos los perros, seguido del linaje hermano de los cerdocilloninos, endémicos de Sudamérica, como el perro de monte, el zorro cangrejero y el lobo de crin, la tribu Vulpini, más conocido como zorros, como lo son el zorro orejudo y el más conocido zorro rojo, incluyendo al raro grupo de los Urosium, representados únicamente por el zorro gris y el zorro isleño. Sí, lo sé, mucha paja. Sí, lo sé, y más bien me quedo corto. Pero la idea aquí es que la gente entienda el origen y evolución a grandes rasgos de estos grupos. Y aprovecho para hacer una aclaratoria. Aunque, como se habrán dado cuenta, muchos animales que no son zorros son denominados como zorros, que no son lobos son denominados como lobos, y que no son perros son denominados como perros. Esto se debe a que las clasificaciones taxonómicas y los nombres populares suelen diferir mucho unos entre otros. Suele ser algo que a nivel de conservación y a trabajo práctico facilita bastante el trabajo de muchos biólogos y zoólogos. Ahora, dicho todo esto, ¿dónde cabe nuestro amigo la Nocion en todo esto dicho? Bueno, pues ese es parte del debate. Aunque la idea general es que el lobo terrible está directamente vinculado a nivel filogenético con el lobo gris, otros expertos defienden la postura de que más bien formaba parte de un grupo aparte de canis, y que este mantenía parecido con animales como el lobo gris en su anatomía y morfología, más por un motivo de evolución convergente. Aunque posturas más recientes lo relacionan más con los chacales africanos. Es necesario aclarar que la siguiente filogenia no tiene un orden específico. Es decir, todas estas menciones son para hacer una referencia a la variabilidad de especies que antecedieron a los caninos verdaderos. Por ende, me he dejado por fuera a grupos completos como los artoideos, que abarca úrsidos o osos, musteloideos o madrejas y similares, y los vinípedos, focas y similares. Por lo que a continuación les presento el siguiente mapa mental, realizado por un estudiante de la UNAM, México, en el cual, teniendo como centro focal al perro,
podemos ver de una forma bastante sintetizada y simplificada las relaciones y evolución del grupo, en el que si nos vamos al lado derecho del gráfico, podemos observar a aquellas especies más ancestrales que antecedieron, pero no son del todo cáninos, como los ya mencionados esperocilloninos y borofagínidos, mientras que del lado izquierdo tendríamos a los auténticos cáninos, partiendo del Leptopsium. Extinción. A pesar de que Caninocium proliferó durante el Pleistoceno, hasta hace poco más de 10.000 años, lamentablemente, como suele suceder en la mayoría de los casos, su extinción se debiera a múltiples factores, siendo probablemente el principal el cambio climático al final de la Edad del Hielo. Dichos cambios climáticos seguramente afectaron a las presas del lobo terrible, y como todo equilibrio macrobiótico, estos depredadores, al ser más macizos y fuertes, aunque no necesariamente mucho más grandes que los lobos actuales, no pudieron adaptarse a los cambios y a la pérdida de sus presas principales. Mas la aparición de los primeros humanos en América, como principales competidores, que probablemente creó una situación de presión sobre los ya mermados grupos, que los terminó llevando a su extinción. Extinción. What the fuck is this? Pues sí, señores, llegó el momento. La hora del salseo, de la polémica, del zafarrancho, o como decimos por acá, se armó el peo. Es en efecto lo que realizó la empresa colosal, la clonación y por ende desextinción de un animal prehistórico. Pero antes, y aprovechando a que finalmente la compañía liberó una especie de preprint, donde explican parte del proceso realizado para este logro. Eso sí, hago énfasis en preprint porque primero, es una empresa, no son tontos, no van a darte todos sus datos e información para que vayas y copies al pie de la letra los pasos que ellos hicieron y tengas más éxito que ellos. Es decir, las cosas no funcionan así. Lo siento, es la vida real. Si no te gusta, vete a la esquina y llora. Sorry. Además de que estamos hablando de un proyecto que sigue en proceso, ya que si bien los tres cachorros, Rómulo, Remo y posteriormente Khaleesi, nacieron a finales del año 2024, aunque Khaleesi nació 2 meses después, así que podría decirse que nació a principios del 2025, pero ustedes me entienden. Ya actualmente son jóvenes adultos, es decir, todavía están en etapa de crecimiento, y aunque su salud y desarrollo parecen estar viento en popa, aún habría que esperar a que lleguen a su plena madurez y se recaben más datos para obtener algo medianamente parecido a un paper completo. Y lamentablemente, en el mundo de la ciencia, esto implica años y mucho tiempo de investigación adicional. Pero a pesar de todo esto, intentaremos explicar, desde el punto de vista de alguien que no es un genetista, ni parecido, cómo fue el proceso de recreación de estos animales. Énfasis en recreación, que se puedan imaginar lo que viene. Y agregando otro antes adicional, y otros métodos, técnicas o incluso casos de desextinción se presentaron antes de que estos tiernos wargos salieran a la fama. Para empezar, estos cachorricos no son las primeras especies desextintas, pero vamos por partes. Uno de los primeros intentos por recrear una especie extinta no tenía como base especialmente la clonación o la manipulación genética o algo similar, sino el proceso de cría selectiva. Curiosamente, este primer intento fue el de la recreación o la desextinción del uro euroasiático, una especie de toro gigantesco, el cual se intentó desextinguir por un proyecto subvencionado por el régimen nazi. Y aunque dichos experimentos produjeron una raza de toros bastante imponentes y de cuernamenta bastante grande, la mayoría de la comunidad científica no los considera una desextinción, y más bien los vislumbran como una especie nueva o aparte de toro, o incluso como un toro ya preexistente, solo que más grande. Lo que sí fue una primera desextinción a rajatabla fue la clonación de el bucardo, un tipo de cabra montañesa, la cual sí fue clonada, sí llegó a gestarse y a nacer, pero que lamentablemente murió al poco tiempo por complicaciones respiratorias. Esto fue a principios de los años 2000. Ya entrando al 2009, el célebre paleontólogo Jack Horner y su colaborador Gorman propusieron la posible recreación de un dinosaurio terópodo
a partir de la modificación del ADN de un ave moderna, anulando ciertas proteínas que bloquean los genes en embriones de aves en desarrollo, lo que a términos prácticos implicaría, a través de un extenso proceso de prueba y error, crear un ave con características de dinosaurio, proceso al que llamaron inhibición genética. De este cuento podríamos hacer un video aparte, pero les puedo adelantar que aunque se ha tenido éxito en extraer ciertos elementos similares a algún tipo de proteína dentro de los fósiles de cierto tiranosaurio que se publicó hace unos años, esto está muy lejos de ser siquiera una cadena defectuosa, incompleta o tan siquiera pobre del ADN de un dinosaurio. Así que sí, lamentablemente no podremos tener el ADN completo de un dinosaurio. Para aquellos amantes de Jurassic Park puede ser una triste noticia. Pero aún así, el método de Horner parece ser la opción más viable dentro de un escenario de momento imposible, claro está, para poder ver algo al menos anatómicamente parecido a un dinosaurio. Pero no deja de ser curioso que aunque la inhibición genética no fue el proceso por el cual se creó a Romulus, Remus y Khaleesi, no se puede negar que al menos en efecto alguna inspiración tomaron del mismo, ya que lo hecho en estos cachorros en efecto no fue una clonación, sino que literalmente se tomó el ADN completo de un animal vigente y vivo hoy en día y se manipuló genéticamente a tal modo que este produjera un animal, si bien sigue siendo un lobo gris a términos prácticos, tiene suficientes cambios morfológicos y anatómicos como para asimilarlo, al menos en lo que se basa a descripción paleontológica, y lo más posible al legendario Wargo o lobo terrible. Pero bueno, todo muy interesante, pero ¿cómo lo hicieron? Pues así. Primero que nada se logró recrear una cadena de ADN de un Dinosaurium. Por si se lo preguntaban, no, este ADN no se extrajo de algún tipo de momia. De hecho, a pesar de que la cantidad de fósiles del lobo terrible son tantos como se explicó anteriormente, la verdad es que no hay como tal un espécimen modificado del mismo. Lo más cercano es una cabeza de lobo bastante grande encontrada en Siberia, por allá en el año 2018, la cual incluso conserva tejido cerebral. Y aunque la misma tiene más de 30.000 años de edad y perteneció a un tipo de lobo bastante grande, ya que mide cerca de 40 centímetros de diámetro aproximadamente, este no era un lobo terrible, sino otro tipo de lobo gigante aún desclasificado. Por lo que en este caso, este modelo de ADN fue recreado en base a dos restos antiguos de Aenosium dirus, un diente y un hueso del oído, el primero de hace unos 13.000 años y el segundo de hace 72.000 años. Lo siguiente fue identificar a su pariente vivo más cercano. Curiosamente, este no es exactamente el lobo gris. Es posible que exista otro tipo de cánidos existentes hoy que estén hasta más vinculados directamente con el lobo terrible que el propio lobo gris. Ya se los mencioné antes, existe mucho debate al respecto aún hoy. Pero aún así, el lobo gris sigue compartiendo más de un 90% de características genéticas con el lobo terrible. Así que por cuestiones prácticas, como lo son los hábitos, diferencias en el parto, etc., se optó en definitiva por usar mejor el genoma del lobo gris, el más relacionable de momento al género Dinosaurium. Luego tomaron células donadas de la sangre de un lobo gris, más precisamente células progenitoras endoteliales, un tipo de célula madre que se origina de la médula ósea. Dichas células fueron cultivadas en una placa de laboratorio y luego, con el uso de la tecnología CRISPR, alteraron el ADN de estas células, activando cerca de 20 cambios en 14 genes del lobo gris. 15 de estos propios del genoma del Aenosium, más 5 cambios adicionales para aproximar más a la apariencia que se cree tenían en base a reconstrucciones fósiles. Uno de estos curiosos cambios fue el del color blanco, que no obedece necesariamente al color real de estos animales en vida. De hecho, si me preguntan a mí, creo que lo más probable es que tuviera un color parecido, no sé, al del propio lobo gris, quizás marrón, quizás gris, negro, y no sé, quizás incluso tonos rojizos, que es como lo suele recrear el paleoartista Mauricio Antón en varias de sus recreaciones. Aunque no lo sé, quizás este peculiar color blanco fue más una decisión de marketing o de publicidad, para que estos se parecieran lo más posible a los famosos wargos de la serie Juego de Tronos, más precisamente al wargo fantasma. Pero aparte de esto, realizando con éxito la llamada modificación genética múltiplex, de forma simultánea,
Seguido se realizó una transferencia nuclear de células somáticas, tomándose el ovocito de una perra doméstica. Los ovocitos son células reproductoras camino a convertirse en óvulos. A este se le extrajo todo el ADN y se le sustituyó por células modificadas, el lobo gris-Deinosium. Este ovocito pasó a convertirse en un embrión y se desarrolló hasta engendrar a esta recreación del lobo terrible. Dicho embrión se implantó en el útero de una perra o madre sustituta. Tras un parto por cesárea, nacieron las 3 crías, las cuales actualmente están creciendo fuertes y sanas en una reserva secreta en los Estados Unidos. Por si se lo preguntaban, estos no son hermanos, nacieron de madres distintas. Por supuesto, como era de esperarse, esto desencadenó una serie de debates dentro de la comunidad científica y divulgativa, posicionándose unos en favor, otros en el escepticismo y otros en contra, como las válidas opiniones de antropólogos como Gerardo Ribeiro, o paleontólogos especializados en el tema de los cánidos, como Demian Ruiz Ramoni. Dicho todo esto, ¿cuál es mi humilde opinión sobre toda esta polémica? ¿Es realmente, como dice buena parte de la comunidad científica y muchos otros divulgadores, todo esto una especie de teatro, marketing o farsa? Con toda sinceridad, yo pienso que tenemos un avance científico muy importante. No es una clonación a rajatabla. Sí hay ciertos aspectos de marketing que se han exagerado un poco. Por ejemplo, la aparición del señor Martin con el cachorro, bueno, eso no se hizo solamente por friquismo. Detrás de eso hay una cuestión de marketing, de mercadotecnia. Al fin y al cabo, Colosal es eso, es una empresa. No son tontos, no van a divulgar todo en un paper 100% completo del paso A al paso D, cómo se hizo todo. Pero al menos han brindado suficiente información y suficiente data como para que quede fundamentado la importancia del hallazgo. Repito, no es una clonación a rajatabla, pero al menos es una desdistinción, quizás no en el sentido estricto, según la RAE, y sabemos que la RAE aprueba cualquier cosa como palabra. Fíjense que desdistinción no aparece, pero sí tenemos que recalcar que hay un gran avance importante. Les pondré un ejemplo práctico. Habrán visto todo esto, era de grandes avances tecnológicos que tenemos hoy en día. Inteligencias artificiales que piensan por nosotros. Pones 3 frases y ya te escriben un poema o un libro entero en base a 3 tonterías que le mandas a hacer al indicador o al gestor del programa. Repito, en el caso de las IA, tenemos otros casos. Ya tenemos robots con capacidad de cocinar, de caminar, pueden mantenerse erguidos. Vamos a llegar a un momento en el que las inteligencias artificiales y la robótica van a avanzar tanto que más allá del mítico caso del apocalipsis robótico o de la inteligencia artificial que postulan películas como Matrix o Terminator, lo que primero que va a pasar es que va a haber una enorme cantidad de desempleos. Entonces me sorprende que nadie vea con alarma eso, pero si haya gente que le molesta la desextinción de un simple animal prehistórico. ¿Por qué hago esta analogía? Hay que apoyar este tipo de ideas que pueden ser utilizadas en campos mucho más prácticos, como la desextinción de animales que, si bien no estén extintos, estén en peligro de estar. Entonces, en ese sentido me parece que tanto Colosal como iniciativas similares han hecho muy bien en hacer este tipo de iniciativas. En resumen, ¿qué piensas tú de todo esto? ¿Todavía piensas que detrás de esto hay una especie de fraude o hay algún truco? ¿Crees que estamos jugando a ser Dios y que no deberíamos traer de vuelta a la vida a estas especies extintas del pasado? ¿O crees que siempre y cuando se le dé un uso benéfico y en efecto coherente a todos estos objetivos científicos vale la pena seguir haciendo? Opina en la cajita de comentarios y recuerda. No olvides seguirme en mis redes sociales, Paleofanático, y mantente al día con más data sobre paleofauna de Venezuela.